Reloj parecido a Cartier que en la página nos sale de 62,000 pesos. 280 pesos este. En lugar de pagar 62,000 pesos, 280 pesos. San Juan de Dios. Aquí puedes encontrar todo. Lo mejor de todo es que, o sea, es piel y... Está padre. Y se ve igual, o sea, el de marca. O sea, como quien dice, tengo cargando ahorita 100,000 pesos en accesorios. Que en realidad me costaron solo 1,000 pesos. Hola chicuelos, sean bienvenidos a otra aventura más. La piratería es algo que siempre ha estado en nuestras vidas. A lo largo de la historia hemos visto cómo el ser humano, a fin de considerarse mejor o superior a los demás, consigue o viste algún tipo de artefacto que lo hace sentir en una mejor posición, ya sea económicamente hablando o por un estatus social. Hoy en día existen las marcas para demostrar esa superioridad económica. La marca es ese producto que te identifica por un estatus social o económico. Hay marcas de carros, ropa, joyas, hasta comida. Es que, o sea, yo solo como en ese restaurante porque es el mejor a nivel mundial. Esa inquietud y ese deseo del ser humano por el simple hecho de usar o consumir una marca ha hecho que se invente la piratería. La piratería es esa alternativa que tiene una persona sin poder adquisitivo para sentir que tiene un producto de marca. La piratería es una réplica tal cual a la de la marca visualmente hablando y que puede o no tener la misma calidad que el producto de marca. Escuchen bien, puede o no. Por ejemplo, algo que en lo personal me ha pasado y creo que a muchas personas es comprar una playera pirata en los tianguis con su sello de marca, lavarla y que pierda por completo su color con el tiempo. A mí me pasó que, por ejemplo, había comprado una playera Lacoste en el tianguis que me costó 100 pesos aproximadamente. Y sí, era verdad que yo estaba consciente que no era de marca, ya que estas playeras originales en la tienda Lacoste te llegan a costar hasta 1,700 pesos. Ya desde que te dicen ese precio, tú sabes que es de gran calidad. De hecho, Lacoste presume usar el mejor algodón del mundo en sus playeras. Así que ya sabes que este tipo de playeras te van a durar una eternidad. Sin embargo, la playera que yo había comprado, al lavarla, notaba que iba perdiendo continuamente su color. La playera era azul rey y lavada tras lavada perdía su color, tal cual estrella de Hollywood que cae en el vicio de las drogas y el alcohol. Eso podría considerarse un ejemplo de que no todas las réplicas de piratería son de gran calidad. Sin embargo, ¿qué pasa con la piratería? Que no solo iguala el producto visualmente, sino que iguala o hasta mejora el producto en calidad. Vamos a descubrirlo y para eso nos teletransportaremos a Guadalajara. Listo chicuelos, estamos en San Juan de Dios y qué mejor lugar para explicarles esto que este lugar. Este lugar se le considera el Tepito de Guadalajara. Aquí puedes encontrar muchas réplicas de marcas muy famosas de ropa como Gucci, Louis Vuitton, Chanel y también marcas de joyería como Cartier, Bulgari, Rolex. La particularidad que tienen estas imitaciones es que son tan buenas que nunca te vas a dar cuenta si son reales o no. Digamos que si compras, por ejemplo, alguna bolsa de Louis Vuitton, alguien que realmente conoce no se va a dar cuenta de la diferencia de si es de marca o no. Vean chicuelos, todo esto es el mercado de San Juan de Dios. En él pueden encontrar desde comida, ropa, frutas, verduras, todo lo que te puedas imaginar. Es el mercado más grande de toda Latinoamérica y es muy famoso y muy típico venir aquí en tu visita a Guadalajara. Fíjense, $3.50 este reloj Rolex. ¿Tú sabes cuánto cuesta normalmente el de marca? De 120,000 en adelante. Fíjense, 120,000 pesos un reloj Rolex y aquí por tan solo 350 pesos. Vean, y se vende bastante buena calidad. Tiene hasta los diamantitos aquí adentro y todo. Bueno, obviamente no son diamantes, ¿verdad? Pero se ven muy originales. ¿Este es Cartier? Ajá. ¿Este cuánto cuesta? Y está en 300. Miren, tiene hasta el logo de Cartier y todo. Las insignias y demás.
Amigo, ¿cuál es el cinturón más común, más famoso de Gucci? ¿Cuánto cuestan? Esos que salen en 270. 270. Miren, chéquense la calidad de estos relojes Tommy Hilfiger. Tengo problemas con el inglés, pero vean qué bonitos. Y los puedes encontrar desde 200 pesos a 300 pesos. Le estaba preguntando a la chica por este reloj. Miren, este reloj de Cartier. Pero tengo este. Ah, mira. ¿Y este también es de piel? Ajá. ¿Cuánto cuesta este? Chéquense. Este reloj parecido a Cartier, que en la página nos sale de 62,000 pesos. 280 pesos este. En lugar de pagar 62,000 pesos, 280 pesos. San Juan de Dios. Aquí puedes encontrar todo. Lo mejor de todo es que, o sea, es piel y Está padre. se mira. ve igual, o sea, le marca. Está marcado con la... sí, con la insignia, pues. Muchas gracias. Muy amable. Fíjense, la gente de aquí de San Juan de Dios muy amable. Te dejan grabar. Cualquier cosa que les preguntes te contestan. Uno pensaría que son así como muy groseros, así, ¿verdad? Pero no, son bastante amables. La atención es muy cálida. Si quieren buenas réplicas, vengan aquí a San Juan de Dios. A lo largo del video se habrán dado cuenta que puse muchos objetos aparentemente de marca en las transiciones. Estos artículos los compré en San Juan de Dios y déjenme mostrárselos. Cinturón Gucci de 300 pesos con un valor original de 10,000 pesos. Bolsa Gucci de 400 pesos con un valor original de 44,000 pesos. Y reloj Cartier de 280 pesos con un valor original de 62,500 pesos. O sea, como quien dice, tengo cargando ahorita 100,000 pesos en accesorios, que en realidad me costaron solo 1,000 pesos. Es decir, como quien dice, son 1,000 pesos que parecen de 100,000. Como se podrán haber dado cuenta, las imitaciones que venden aquí son de gran calidad. Realmente creo que un conocedor no pudiera distinguir si son de marca o no. Incluso varios dueños de los locales me confesaron que han ido artistas, futbolistas y hasta mis reyes. Para los que no saben, un mi rey aquí en México es una persona que le gusta dar a conocer que tiene dinero, recursos, viste extravagante, que a veces puede o no tener dinero, es decir, que le gusta aparentar. Por ejemplo, hace poco oí la noticia de que Jordi Rosado criticaba de miserable a Roberto Palazuelos. Creo que todos en México conocemos a Roberto Palazuelos, el rey de los memes. Para los que no son de México o no conocen a Roberto Palazuelos, este es un empresario y actor mexicano que se caracteriza mucho por presumir de su vida lujosa y la vida costosa que tiene, mejor conocido como el mi rey de los mi reyes. Jordi Rosado decía que un día que lo invitó a participar en un show, él al final le dijo desesperadamente si le iban a pagar el boleto de estacionamiento. ¿Es en serio, Roberto, teniendo tantos millones? Y digo, esto no tiene nada de malo. A lo mejor por eso tiene dinero el pibe, porque cuida hasta el último centavo. Que de hecho esa es una realidad. La gente que más tiene siempre es la que cuida más el dinero. Entonces imagínense, si Roberto Palazuelos, siendo millonario, no podía pagar un estacionamiento de 5 o 10 pesos, ¿ustedes creen que realmente toda su ropa, joyas, sea en verdad de marca? ¿Ustedes creen que va a gastar miles de pesos en ropa cara? De ahí me surge otra incógnita. ¿Cuánta gente rica y famosa no compra este tipo de imitaciones también? Y pues volvemos a lo mismo, es tratar de dar una imagen de superioridad o de poder usando cierto artículo o prenda de ropa. Así que con esto yo les pregunto a ustedes, si lo suyo es demostrar el lujo, el poder y el dinero, ¿qué preferirían ustedes? ¿Gastar mucho dinero en marcas costosas o adquirir imitaciones idénticas que te cuestan unos cuantos pesos? Hasta luego, chicuelos.